Muchas gracias, señor diputado. Grupo Parlamentario Podemos. Podemos Aragón vamos a apoyar la iniciativa de Izquierda Unida, que es la misma que la asociación de la Red de Impulso Rural del Jiloca. O sea, es la gente del territorio la que está pidiendo esto. Exactamente, y están motivados sobre todo por criterios que coincidimos y compartimos, que son de desarrollo sostenible en un territorio que tiene un potencial enorme y que estamos tardando en aprovecharlo. Lo vamos a hacer desde el conocimiento, desde el convencimiento y sin cambiar una sola coma de la iniciativa que ha propuesto Izquierda Unida. Y si me tiran el punto que ha propuesto el PAR, tampoco nos parecería mal. Lo que tenemos ahí en la laguna, en la llanura del Jiloca, es un humedal fabuloso. Un humedal que no riñe para nada con la agricultura, que está muy valorado a nivel internacional, y esto nos asegura las enormes posibilidades de turismo sostenible que puede tener. De hecho, ya hay un montón de visitantes que, a pesar de que no esté la cosa bien, se pasan por ahí porque ya está el run de esta gente, sobre todo ornitólogos que están por el mundo, por Europa, y que seríamos muy tontos de no aprovechar su visita como se está haciendo ya en otros sitios, ¿no? Ha mencionado antes Patricia Luquín la experiencia de la laguna de Gallo Canta. Es un ejemplo paradigmático de cómo eso puede beneficiar al territorio. También ha mencionado el tema del Matarraña, que son dos ejemplos muy concretos donde la vía de la búsqueda de consensos, del diálogo, de la mediación, funcionan. Sobre todo funcionan para dejar de enfrentar a los vecinos, que es lo más lamentable, que por temas partidistas, políticos y ajenos a la vida cotidiana de los vecinos acabe la gente enfrentada por cuestiones que incluso podían mejorar sus vidas, las de todos, las de los agricultores y también de los que ven en esto pues una oportunidad sobre todo de trabajo. Desde luego, desde Podemos celebramos el acuerdo, un preacuerdo que ha habido ya alcanzado, la declaración de la Junta General de Aguas del Río Cella y la acequia del Cañizar, donde ya se contempla la parcial recuperación de la laguna del Cañizar y su compatibilización con el derecho a riego. Y esto es lo más importante, porque hasta ahora se ha utilizado a los agricultores, digamos, como que no era compatible con el uso, digamos, recreativo, lúdico, turístico, ornitológico, naturalista de la laguna. Y esto es algo que no es así. Es que cualquier experto, cualquier técnico que esperemos que vaya a la zona de la mano del Gobierno de Aragón para dar a conocer más todavía a los vecinos de la gran riqueza que tienen, por si acaso hay alguno que todavía no lo saben, pues es algo bienvenido. Estamos ante una de las mayores lagunas de agua dulce de interior de la península ibérica. Sabemos que cualquier actuación dentro del vaso del humedal pues es algo, digamos, crítico, que hay que diseñarlo bien, hay que planificarlo bien. Por eso nos parece estupendo que traigamos a los mayores expertos, sean de mediación o sean de actuaciones técnicas y científicas. Y creemos que además se pueden conseguir puntos de consenso dentro de las juntas locales de aguas, respetando las figuras de protección, sobre todo cepas y de legislación vigente, la Ley de Montes de Aragón, la Ley de Aguas. Y también veríamos muy bien que todo esto evolucione hacia un plan de gestión integral de la laguna del Cañizar, con un órgano en el que le estén participando los actores sociales implicados y puedan participar todos de la gestión cotidiana de la laguna. En definitiva, vamos a apoyar desde Podemos esta iniciativa de Izquierda Unida porque nos parece además que en el fondo trae algo implícito que nos parece fundamental. Y es que dejemos ya de lado la política de hechos consumados, la política de rodillo, de mayorías absolutas, que dejan atrás la inteligencia colectiva de nuestra gente. Y aunque haya disparidad de partida, luego estoy seguro que con técnicas de aprovechamiento de la inteligencia colectiva seremos capaces de encontrar puntos en común y que todo el mundo pueda convivir y disfrutar de un espacio común. Para eso, lógicamente, hace falta romper estigmas, dejar de alimentarlos desde algunos partidos que de forma interesada utilizan a algunas personas y pensar sobre todo en la sostenibilidad de proyectos tan interesantes como este para nuestra comunidad. Por eso esperamos que este proceso, si es aprobada la proposición no de ley y el Gobierno de Aragón lo lleva adelante, consiga acuerdos lo más amplios posibles, no solamente con regantes, que desde luego van a ser beneficiados porque se van a mejorar los regadíos. Seguramente se va a apostar por una agricultura diferente que reduzca los niveles de nitratos. La potenciación del uso turístico va a beneficiar a las familias de los agricultores también, porque sus hijos, muchos no querrán trabajar en la agricultura. Se va a preservar, que esto es muy importante, la riqueza ambiental, paisajística y faunística. Y lo más importante, mejorará la convivencia, que no es moco de pavo en territorios despoblados, que para los vecinos que quedamos, que nos llevemos bien. Y la última apreciación que quería hacer tiene que ver, ya que antes se ha mencionado, con la Confederación Hidrográfica del Ebro. La H, en su día, participó en la financiación y en la ejecución de las obras para la recuperación de la laguna del Cañizar, pero luego se posicionó en contra. Bueno, a nosotros nos parece incomprensible que se utilice de forma partidista clarísimamente una institución como la H
muy propio de épocas caciquiles que queremos dejar atrás y algo que no puede volver. Eso es un claro ejemplo de utilización de un organismo público para bloquear la situación. Así que esperamos que abramos una época nueva de cordura, de sensatez, recuperemos la laguna del Cañizar y mejoremos también los riegos de la cuenca alta del Jiloca, porque todo eso lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. Gracias.